Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Muy buenos días y bienvenido a... De vuelta, tenemos a Damián Tolchinsky de vuelta acá con nosotros. Yo soy el que tiene que empezar hoy y darte a vos la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido, Damián. Encantado nuevamente estar aquí con ustedes. Sé que han quedado en muy buenas manos y como dije hace un rato, pero no estábamos al aire, no hay ningún reemplazo. Aquí hay gente que pasa por nuestro programa, que es parte de nuestro proyecto y que participa en nuestro programa y de difusión de Kabbalah aplicada. A Lili igual le mandamos un beso. Lili, estamos gestionando acá el reemplazo de Damián. No te preocupes. Lili, a lo mejor nos sumamos los tres uno de estos días. ¿Por qué no? Lili, este es tu lugar. Como siempre digo, estamos todos coordinando aquí una actividad y somos parte de este proyecto, así que podemos hoy estar haciendo este programa, mañana podemos estar haciendo otras cosas y la gente que se ha acercado ya se ha dado cuenta que estamos siempre difundiendo y participando con muchos voluntarios y con muchos de nosotros que participan de una o de otra manera. Así que bueno, ahora aquí en nuestro programa Los Secretos de la Kabbalah, yo puedo estar medio oxidado porque a lo mejor me olvidé algunas de las pautas que siempre coordinamos, pero muy encantado de estar aquí. Para aquellos que nos están escuchando, como siempre, contáctense con nosotros, escríbanos a info@kaaplicada.com, mándenos mail, coordinen con nosotros los temas que les gusta escuchar y como siempre estaremos o respondiendo o llevando al aire los temas que nos convidan. Pero nunca ignorando, aunque a veces aunque tardemos unos días en contestar a veces algunos mensajes. Sé que puede sonar a excusa, que no debería, pero hay tantos mails que hay que leer uno por uno y por momentos sentimos que no los respondemos, pero sí que vamos mirando la información. Siempre hay cosas muy importantes que nos escriben, así que no dejen de hacerlo. En nuestra red social Kabbalah aplicada en Facebook también ingresan, siguen difundiendo y expandiendo la red hacia sus contactos. Esto produce que la gente pueda ir conociendo Kabbalah aplicada y esta sabiduría expandiendo para que las personas puedan seguir estando presentes en esta sabiduría. Y en nuestro portal www.kabbalahaplicada.com van a encontrar información, los programas que estamos emitiendo y que venimos emitiendo y las actividades que se vienen desarrollando, como la de esta semana, como la energía de esta semana, que en este caso habrán escuchado ya y sabrán, algunos participaron de Sukkot. Vamos a explicar qué es Sukkot, o en realidad ya lo hemos explicado, pero vamos a decir en la instancia que estamos ahora, en la energía que hay esta semana, qué es esto de Hoshana Rabbah. Hablamos de la energía de Sukkot, qué significa, dónde deberíamos estar nuestra conciencia en esta semana y qué deberíamos hacer, Javier. Mucha gente nos escribe en Facebook, sobre todo gente que no vive tal vez en Buenos Aires o que no tiene acceso a hacer las conexiones con una sukkah o que no se enteró a tiempo, las razones que sean. Hay mucha gente que de nuestras actividades cotidianas que hacemos semanalmente, las clases y demás, no pueden participar en persona por cuestiones de tiempo, por espacio, por no estar en la misma ciudad. Entonces lo que queremos llevar es un poquito la conciencia de lo que está ocurriendo cósmicamente, que es cuál es la energía que está en el aire y cómo se hace para conectar con esa energía si de repente no tenés la sukkah o el lulav, el etrog, estas cosas de las que hablamos en alguno de los cursos presenciales. ¿Puedo conectar con la energía de Sukkot aún sin estar bajo la sukkah propiamente dicha? Sí, esa energía está disponible toda esta semana. Ya el simple hecho de saber que eso está disponible lo facilita. Si no, también pueden, el que tiene verdadero interés, entra a internet, busca, se fija a ver a dónde puede haber una sukkah. Lamentablemente ya si no se construyó una sukkah antes de que empiece la festividad esta semana, es preferible utilizar una que ya estuviera hecha, porque se debe hacer antes de que empiece la celebración de Sukkot, que empezó este domingo pasado. Sin embargo, el que tengamos o no acceso a veces a las herramientas precisas para conectar con algo no quiere decir de que esa energía no esté disponible y que no hayan otras formas de conectar. Sin duda, lo que
el corazón de la festividad de Sukkot en cuanto a su energía espiritualmente, no es necesariamente la Sukkah. De hecho, tenemos que saber que esta festividad de Sukkot existe, es bíblica, aparece en el Antiguo Testamento como uno de los 3 viajes de peregrinación hacia el templo, donde la gente iba a llevar las primicias de sus cosechas y demás. O sea que esto, por lo menos en forma escrita bíblicamente, hace 3.500 años que sabemos que existe esta festividad. Pero solo recientemente es que se utiliza este concepto de la Sukkah, esta cabañita o estructura temporal que utilizamos durante 7 días para conectar con esta energía. Pero primordialmente de lo que se trataba Sukkot era de tomar la energía de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, que lo hemos explicado en los programas anteriores. Los que no saben de qué estoy hablando pueden entrar a nuestra página y bajar los últimos 3-4 programas. Hemos estado hablando de estas 2 aperturas cósmicas, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y la idea es tomar esa energía y distribuirla a las 70 naciones del mundo. Es decir, en la época del templo, durante Yom Kippur se recibía la energía que debía satisfacer y darle plenitud a toda la humanidad en un solo día. ¿Sí? En el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba a lo que se llamaba el Kodesh HaKodashim, el sagrado de lo sagrado, la parte más, el punto de conexión entre los mundos metafísicos y este planeta. Y desde ese lugar habría como una especie de canal por donde la luz bajaría hasta el día de Hoshana Rabbah, que es este próximo sábado a la noche, y todo el día domingo. Y lo que se hacía era que durante los 7 días de Sukkot se hacían 70 ofrendas que tenían como propósito llevar energía, la energía de Yom Kippur y de Rosh Hashanah, a cada una de las 70 naciones de almas en el mundo. Si bien hay muchas nacionalidades, el Zohar nos explica que cuando la vasija del mundo infinito se rompió y se crearon los grupos de almas, las naciones del mundo, la vasija inicialmente se rompió en 11 piezas, y después, a medida que fue rompiéndose, la parte que correspondía a las almas humanas, la primera ruptura que tuvo fue en 70 partes. Y estos son las 70 naciones del mundo, para las cuales cada una tiene sus tradiciones, sus espiritualidades. Por eso es tan importante entender y respetar las culturas y las tradiciones de las distintas... hoy lamentablemente se han dividido en religiones, y en realidad hay 4 o 5 grandes religiones en el mundo que obviamente no pueden ser representativas de las 70 naciones, porque estas 70 naciones, 70 grupos de alma, tienen cada una espiritualidad que las une. Y es necesario que todas estén en plenitud en su espiritualidad para lograr terminar la corrección del mundo. Y parte de lo que vamos a hablar en el programa de hoy es cuál es la diferencia entre espiritualidad e iluminación. Porque hay como una especie de... vamos a decirlo de esta forma, por lo menos desde el punto de vista de lo que explica el Zohar, y esto es algo que es sumamente importante e interesante tener en cuenta. ¿Por qué podemos decir que el Zohar habla sobre las 70 naciones? Porque el Zohar y la Kabbalah no es una de las espiritualidades del mundo. La Kabbalah es el sistema mediante el cual opera todo el mundo, ¿sí? No es, y muchas veces, ¿qué pasa? Empezás a estudiar Kabbalah y sentís que estás
por las cosas que estás aprendiendo, que te estás involucrando en un camino espiritual. Tu camino espiritual tiene que ser el tuyo, y por eso es que también, si bien a través de la historia se ha tratado o se trató, en mi opinión, erróneamente, de tratar de reservar el estudio de la Kabbalah solo al pueblo judío, la Kabbalah en sí son las leyes, lo que describe es las leyes del universo, y estas leyes son realmente universales, van más allá de la espiritualidad que cada una de las 70 naciones debe caminar para llegar a su iluminación. Y ahora vamos a explicar, porque lo que sí es común para todos los seres humanos es cómo operan las almas humanas. Ahora se formaron de alguna manera por cultura, por necesidad, por distintas razones las religiones, y hasta la Kabbalah misma fue absorbida por un manto de ideas de religiosos. Y en ese sentido entonces uno va estudiando y siente que tiene una religión que es Kabbalah a veces, o siente que es un camino espiritual que es la Kabbalah. Lo veo en Facebook muchas veces, la gente en donde dice religious views, a qué religión perteneces, escriben cabalista o Kabbalah. Si bien entiendo que la gente encuentra la Kabbalah, se le hace alucinante y quiere identificarse a sí mismo como un estudiante de Kabbalah, hay que tenerle mucho cuidado a no desvirtuar las cosas, porque de hecho hay algunas organizaciones que enseñan Kabbalah que por la gran cantidad de gente que mueven en el mundo están casi como creando una propia religión, utilizando el conocimiento de la Kabbalah y muchas de las herramientas, y hay una mezcla rara que no se termina de distinguir. Son organizaciones que porque su origen son judíos, y se mezcla el estudio de la Kabbalah, que en realidad hay mucho dentro de del judaísmo que proviene de la Kabbalah. La vez pasada alguien me dijo, no, lo que pasa es que ustedes los cabalistas le sacaron todo esto al judaísmo, y es justamente lo contrario. Estas leyes cósmicas existen desde el día de la creación del universo, y cuando me refiero de la creación del universo no me refiero a la historia de Adán y Eva en la Biblia, sino mucho antes, porque la Kabbalah viene explicando los distintos sets, los distintos grupos de creaciones que hubieron en este mismo universo desde hace cientos de miles de años previos a la historia de Adán y Eva. Ahora, si la persona tiene claro cuál es el estudio de Kabbalah, y de hecho nos sucede que cuando te involucras y estudias podés entender, te podés decir estudio Kabbalah, pero no estás diciendo sigo una religión, porque esa es tu conciencia. Podés entender que podés poner cabalista si tenés tu conciencia, o deberías imaginar que no, ni siquiera tiene que ver con nombrarte de esa manera. Yo prefiero siempre, esto es algo personal, ¿no? O sea, ¿qué estudias? Espiritualidad. Si te preguntan a vos, Javier, ¿qué estudias? Kabbalah. Que no es una... ¿Qué es Kabbalah? Mira, Kabbalah no es una filosofía, no es una religión, y tampoco es un camino espiritual. Es un compendio de leyes que rigen a este mundo físico y explican, ¿sí? Y a ver si se entiende la diferencia. Las leyes lo que se estudia en la Kabbalah son las leyes espirituales de causa y efecto que rigen sobre este mundo físico, y a su vez la Kabbalah también explica cómo se mueve la energía. Nosotros hoy es fácil decir esto porque el mundo ya sabe que todo es energía, ¿sí? Y la Kabbalah explica cómo se mueve, si bien el movimiento tampoco existe, pero es relativo a nuestra forma de entender, qué ocurre con la energía desde los planos metafísicos, desde esa primer idea de la creación, que nosotros le hemos puesto este nombre, idea de la creación, porque nosotros solo sabemos, así es como concebimos que algo comienza con una idea que es totalmente, digamos, metafísica, carece de fisicalidad,
y se termina transformando en una acción, en un movimiento, en algo, ¿sí? Alguien tiene una idea de construir una casa, digamos que eso es metafísico porque no tiene todavía fisicalidad, y termina transformándose en cimientos, paredes, y eso es algo físico. Y es por eso que nosotros también le llamamos la idea de la creación, pero tampoco es tan así, porque estamos siempre viéndolo desde esta mente finita que tiene el ser humano en este plano que está muy lejos de lo infinito. Sin embargo, las leyes de la Kabbalah explican, o el estudio de la Kabbalah explica cómo funciona el mecanismo de esto que se conoce como el árbol de la vida, cómo funciona la emanación y cómo se ordena la energía desde lo no físico hasta manifestarse en una cosa física en el mundo. La ventaja del estudio de la Kabbalah es que la mayoría de la gente del mundo está constantemente lidiando con lo físico, y lo físico es una sombra, es el resultado. Una vez que ya se manifestó físicamente, es trabajoso cambiarlo. El estudio de la Kabbalah te lleva a entender que las cosas no comienzan en su manifestación física, sino que comienzan en un plano no físico, un plano metafísico, y manipularlo o cambiarlo o transformar las realidades desde ese plano metafísico es mucho más fácil, porque ese es el origen. Pero bueno, sin entrar... Si hablamos de la energía y queremos ejemplificarlo, por ejemplo, de las leyes de la Kabbalah, Sukkot, hoy esta energía es un buen ejemplo. ¿Qué es esta energía de Sukkot? Y ahora vamos a entender que estamos muy lejos de la religión. Bueno, en el punto de vista, y lo que pasa es que como el desarrollo de la religión judía se hizo alrededor de sabios que poseían este conocimiento, y la Torá, el Antiguo Testamento, la Biblia, fue entregada en dos planos, un plano exotérico y un plano esotérico, ¿sí? Un plano externo que tiene una historia, es un cuentito de personas y personajes que hicieron esto, que hicieron lo otro, un Dios que los premió, los castigó, ¿sí? Ese es un nivel de revelación del Antiguo Testamento que se llama Pshat, que es lo simple. Y hay otro nivel, el más elevado que tiene, que se llama Sod, que quiere decir secreto, que es el conocimiento de la Kabbalah, que se diferencian el uno del otro solo por el conocimiento. La historia es la misma, pero entender como el idioma hebreo, que es con el que fue escrito el Antiguo Testamento, es mucho más que un idioma, ¿sí? Porque es un idioma muy especial, que carece de vocales y de números, y que las mismas consonantes se convierten en vocales, y los números son esas mismas consonantes. Es un formato de idioma que es distinto a la concepción que nosotros tenemos del idioma desde lo latino, desde el latín, con lo cual adentro de esa misma historia de el Antiguo Testamento, donde aparece, por ejemplo, esta prescripción de celebrar Sukkot, hay una serie de códigos y de información encriptada, por decirlo de alguna forma, en lenguaje moderno, y eso es lo que es la Kabbalah. ¿Hace falta la Sukkot? ¿Para qué? ¿Para complacer a Dios? No, hay una energía que está disponible y ciertas herramientas te ayudan a conectar con ella. Ahora, si por la razón que sea careces de esas herramientas, una Sukkot, un lulav y un etrog, ¿sí? Los elementos, las 4 especies vegetales que se utilizan para hacer ciertas conexiones en la Sukkot, igual esa energía está disponible. Y esa energía tiene, si hubiera que resumirlo en una sola palabra, sería felicidad. Si se pudiera ir a un aspecto técnico
de describir felicidad, cómo se conecta con felicidad a través de Sukkot, se llama Or Makif, luz circundante. Y lo que queremos explicar hoy es qué es la luz circundante, qué es esto de este concepto cabalístico de que hay luz interna, un punto medio y luz circundante. Or Pnimi, ¿sí? El cuerpo, digamos, de una persona, y una luz circundante que algunos le llaman aura, pero el concepto de Or Makif, de luz circundante, va mucho más allá de lo que se conoce hoy, entre comillas, científicamente como el aura. Podemos decir primero energía de Sukkot y después ir a la luz circundante. Es casi lo mismo, pero empecemos con cuál es la energía que se revela en Sukkot. En Sukkot nos cuenta el Zohar la energía que se revela en estos 7 días, que con su último día, que ya no es Sukkot, pero que se llama Shmini Atzeret, terminan siendo 8 días. Conecta directamente con las nubes de gloria. Las nubes de gloria, no Gloria la señora Gloria, sino de la gloria, ¿sí? Eran unas nubes que perseguían que de hecho eran las que le indicaban al pueblo de Israel cuando salió de Egipto cuál era el viaje que tenían que hacer por el desierto. Es decir, esta gente, de no ser por el milagro que vivían a diario de que tenían un grupo de nubes, hay que haber estado realmente en el desierto, en el Negev, en el sur de Israel, límite con Egipto, para ver qué tan milagroso es que hayan nubes, ¿sí? No es algo común que en ese lugar hubieran nubes, mucho menos que durante 40 años un grupo de nubes no se deshiciera y los guiara por el desierto. Los guiaba porque las nubes se movían y si no estabas debajo de la nube te morías de calor, ¿sí? Pero estas nubes de gloria eran un escudo de protección, como una especie de manto protector sobre el pueblo durante el día, y en la noche tenían, nos cuenta el Midrash, tenían una columna de fuego que los seguía, daba vuelta alrededor del campamento para mantenerlos calientes. ¿Se puede preguntar cómo identificaron que las nubes eran las que tenían que seguir? ¿Cómo decidieron que este era el GPS? El GPS que les marcaría del el camino del desierto. En realidad, Moisés, en ese momento, que era el profeta que los guiaba, era el profeta que los guiaba o el Señor suficientemente inteligente para darse cuenta que si habían unas nubes y una sombra en el desierto, tenías que estar abajo o te morías. Y bueno, y durante... O sea, emprendieron el camino casi bajo. No tenías opción. Claro, tal cual. Pero bueno, más allá de eso, estas nubes corresponden a 8 niveles de la luz de misericordia. Lo que se manifiesta en Sukkot es un tipo de luz durante estos 7 días que no se ve en otro momento del año, que se llama luz de Jochma. Ahora, hay un gran problema con esta luz de Jochma, que es que los seres humanos no tienen ningún tipo de afinidad con ella, ¿sí? Si aquellos que se acuerdan las clases que dimos sobre el árbol de la vida, dijimos que el árbol de la vida estaba hecho de 10 sefirot, que la primera era Keter, que eso es un nivel que es directamente inexplicable, es lo que sería Dios, por decirlo de alguna forma. El siguiente nivel es Jochma, que es el nivel de emanación, y que se conoce como la idea de la creación. Digamos que ahí es donde empieza a haber una interacción que nosotros pudiéramos llegar a comprender, por decirlo de alguna forma. El siguiente nivel es Binah, que es la vasija o el recipiente donde se junta toda esa luz metafísica. Y entre esos 3 niveles superiores y nosotros hay como una especie de pequeño paso que es un híbrido de Sefirá que se llama Da'at. Da'at quiere decir conocimiento, pero estamos hablando del conocimiento intelectual, porque Jochma también quiere decir conocimiento, pero es la sabiduría misma. La diferencia entre una cosa y la otra es muy simple. La sabiduría misma no necesita de una vasija para existir.
Vos podés tener un libro lleno de sabiduría y no hace falta que alguien lo lea para que esa sabiduría exista en el libro. Está ahí. Si vos querés, lo lees, y si no, pero no quita a la sabiduría el que tenga alguien que la reciba. Porque la sabiduría es una cosa real por sí misma. La intelectualidad o el conocimiento intelectual es la capacidad de utilizar sabiduría para bien o para mal. Después es una elección humana qué es lo que la persona hace con esa sabiduría, con ese conocimiento. Y hay una gran diferencia entre, y de hecho, la interacción con el conocimiento intelectual, con esta sefirá de Da'at, es lo que determina que esa sabiduría se convierta en parte de tu intelecto. De lo contrario, la sabiduría puede ser solo información. Si yo leo el libro, agarro este libro de sabiduría, X, cualquier cosa, puede ser, no sé, la sabiduría de cómo arreglar un auto, ¿sí? Entonces leo un manual, pero nunca arreglo un auto. En realidad lo que tengo es, acumulé información, pero no tengo el conocimiento, porque el conocimiento siempre requiere de bajar una sabiduría de Jochma a el mundo físico, a la práctica. Si yo no lo practico, no tiene, es solo información. Y esta palabra información es una palabra a la que hay que tenerle mucho cuidado, porque hay que entender lo que nos hace la información. Información quiere decir incorporar algo que me va a dar una forma, ¿sí? Pero que no es mi esencia, no se convirtió en parte de mí, porque solo cuando agarro la sabiduría y la practico y genero un cambio real en mi vida o un cambio real en cómo yo actúo ante las situaciones del mundo por haber incorporado esta sabiduría, ahí esa sabiduría existe por sí misma y también se convierte en mi conocimiento. Y hay una diferencia entre conocer y creer. Conocer es cuando lo probé y veo que funciona, ya lo conozco. Es algo que formó parte de mí. De lo contrario, lo que hice fue informarme, agarrar algo de afuera, lo que nos pasa con las noticias, ¿sí? Gente decide qué van a poner en la noticia y nosotros creemos que nos estamos informando y lo estamos haciendo lamentablemente. Estamos tomando lo que otra persona decidió, que es su visión de la realidad, y la incorporamos a nuestra forma. Y después nos produce conflictos y un montón de problemas internos porque esa información no coincide con nuestra vida. Cuando leemos la sabiduría, cuando accedemos a la sabiduría, evidentemente no todos adquirimos la misma información y al mismo tiempo no todos llevamos a la práctica de la misma manera. Mi pregunta es, ¿existe o puedo usar esta palabra para decir estamos interpretando la sabiduría y estamos llevándola de acuerdo a cómo ya cada uno tiene, si se quiere, formado alguna idea o algunos conceptos o cómo llevar a la práctica de acuerdo a sus cualidades, características, el alma que la persona tiene para poder desarrollar su práctica? ¿Cómo puedo hacer que la sabiduría o que mi práctica sea lo más cercano a esta sabiduría, si se quiere, en el aspecto que vos dijiste, puedo hacer con la sabiduría algo bueno o puedo hacer con la sabiduría algo malo? Pasa por dos puntos fundamentales. El número uno, en realidad voy a decir que el número uno es el fundamental porque es en el que nosotros tenemos práctica sobre él, pero el punto fundamental es entender este concepto que vamos a explicar en el segundo bloque sobre la luz circundante y la luz interna, porque eso es lo básico en el nivel alma, en lo elemental. Pero en la práctica, lo elemental es saber qué querés. ¿Qué querés de tu vida? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que quiere cambiar cosas en su vida porque no le sirven, porque se da cuenta que sería mejor vivir de otra forma, hacer otro tipo de actividades, tener otro tipo de vida, y la persona intenta cambiar sus acciones. Y nosotros tenemos que entender que hay un principio básico
en las reglas universales, que es que el deseo genera movimiento. De no ser lo que precede al movimiento, es el deseo. Nosotros no somos capaces de generar movimiento. Nosotros lo que generamos constantemente es deseo, y ese deseo nos lleva solo a, depende de qué tan intenso es el deseo, es cuánto movimiento vas a estar dispuesto a hacer para conseguir eso que querés. La gente trata constantemente de cambiar, y es muy difícil de cambiar su proceder. Y y el proceder ya es una cosa física, ya es un efecto. Lo que nosotros tenemos que cambiar y en lo que tenemos que trabajar es en qué deseamos para nuestra vida. Si yo empiezo a concentrar mi esfuerzo en desear ser más espiritual, solo y con mucha naturalidad me va a salir a hacer acciones espirituales. Entonces la persona quiere una vida mucho mejor, quiere más sustento, un montón de cosas, pero no quiere, quiere ciertos efectos en su vida, pero no quiere ser una persona distinta. Quisiera poder seguir siendo la misma persona que cuando llega a la esquina con el auto, aunque no tenga el paso él, si ve un peatón y hay un poquito de espacio, igual se manda con el auto y no respeta a otra persona. Pero también quisiera tener más dinero, más amor, más felicidad. O sea, la mayoría de la gente quiere seguir siendo de la forma que es, de la manera más cómoda que le resulta ser, ¿sí? Con deseo de recibir para sí mismo, pero tener otros resultados en su vida. Que la respete, que no la acompañen, que no la agredan, que lo cuiden, pero... Quiere que le toque todo bueno, pero no quiere hacer nada. Y es que su deseo no está, o su deseo está... Perdón. Tiene solo deseo de efectos, pero no tiene deseo de ser la causa de esos efectos. Y cuando la persona entiende que en lo que hay que trabajar es en el deseo, no en la parte física. Porque si yo deseo para mí mismo ser una persona más espiritual, y tengo el deseo constante eso en mi mente, me es mucho más difícil gritarle a otra persona cuando lo tengo enfrente, o me es más difícil robarle a alguien, o me es más difícil, y cuando digo robarle algo a alguien me refiero hasta esto de robarle el paso cuando voy en el auto versus, ¿sí? El paso lo tiene el peatón. No sé si vieron esta publicidad que hay ahora en televisión que dice qué pasaría si hubiera un atentado de la AMIA cada 5 días, esto cada 4 días, y esa es el equivalente a la cantidad de gente que muere atropellada en Buenos Aires, en nuestro país, sin que eso suceda, ¿sí? Sin que esas atrocidades también sucedan, pero suceden estas otras atrocidades. 5 o 6 mil personas por año mueren en accidentes de tránsito, que descontemos de que hay más de la mitad de ellos son gente que fueron atropellados por autos, con lo cual todos los años se generan 2-3 mil nuevos asesinos. Porque a mí el hecho de que me vengas a decir de que fue un accidente, fue esto, espiritualmente los accidentes no existen. Si vos, Hasbe Shalom, te prestás a ser canal de ese tipo de negatividad porque tenés cero cuidado por los demás, el que una corte diga de que no sos culpable no tiene nada que ver con la consecuencia que eso va a tener en tu vida, el haber matado a alguien atropellándolo por no haber prestado atención a cuidar a los seres de tu ciudad, a la gente que te rodea. ¿Sí? Las leyes de causa y efecto no pasan solo porque una corte te declare culpable o inocente o que tengas un buen abogado. La consecuencia de haber matado a alguien la vas a tener que llevar y la vas a tener que pagar. Entonces, si la persona quiere cambios en su vida, tiene que empezar por el deseo. Y si la persona empieza a controlar su deseo y quiere ser una persona que cuida más a los demás, no puede subirse al auto y llegar a una esquina y doblar sin antes frenar y ver si no hay un peatón cruzando la calle. No, porque me van a chocar de atrás. ¿Sabes qué? Que te choquen de atrás. Sucede, ¿no? Sigue estando muy presente esto que hace un rato nos contaba Javier de la dualidad del deseo de querer estar en otro lugar, de conseguir otros resultados, de tener una vida diferente, pero de continuar en el camino de
estar cómodo en los aspectos que nos toca llevar adelante. Y creo que uno, y ahora lo vamos a explicar en lo poco que ya nos queda del segundo bloque, o tal vez podemos seguir de largo sin corte. Un corte chiquito porque tenemos que identificar la señal. Aprovechemos ya, entonces. Pero gran parte del conflicto está en esto, en no comprender que hay 3 niveles de almas elementales con los que nosotros trabajamos y no entender realmente cuál es el propósito que la espiritualidad tiene en el mundo. Después del corte vamos a tratar de explicarlos y cerrar. Va a ser breve y aquí estamos nuevamente para continuar con este desarrollo del día de hoy, que estábamos hablando de Sukkot y vamos a justamente 15 minutos para resumir cómo es esto de la luz interna, luz circundante. Que es propiamente dicha la luz de Sukkot, lo que hay disponible en esta semana. Dijimos que Sukkot conecta con Or Makif, luz circundante, y con la luz de Jochma. La luz de Jochma, dijimos, es la luz de el pensamiento de la creación. Y también dijimos que nosotros no tenemos conexión con esa luz. Los cabalistas nos explican que hay una vasija que nosotros podemos formar para conectar con la luz de Jochma. La luz de Jochma solo puede entrar, porque toda luz, si se le presenta una vasija, la tiene que llenar. Ahora, ¿cuál es la vasija que le corresponde a la luz de Jochma? Es otra luz, no es una vasija como la nuestra, que es un tipo de carencia. Por el contrario, en el nivel 100% metafísico, todo funciona únicamente por afinidad, con lo cual querés recibir la luz que está disponible ahora, que es la luz de Jochma. La vasija para la luz de Jochma es otro tipo de luz que se llama Or Hasadim, luz de misericordia. ¿Cómo se genera luz de misericordia? Haciendo acciones de misericordia, teniendo misericordia con otras personas, haciendo obras de caridad, obras de caridad desde el punto de hacer donaciones, hacer efectivamente acciones que sirvan para llevar luz a otras personas. Se hace con acciones físicas, pero es algo que nosotros no tenemos realmente afinidad, o por lo menos nuestro cuerpo no tiene afinidad con esas acciones. A nuestro cuerpo no le gusta regalar parte de la plata que tiene, no le gusta compartir la comida, abrir la puerta de tu casa, poner tu casa como adopción para un chico que necesita un tiempo de estar porque hay una familia que no lo puede tener un tiempo, ir, venir, llevar ropa, hacer orden en tu casa y llevar la ropa o lo que sea. Orda Hasadim es activar acciones físicas que a tu cuerpo, que a la conciencia del cuerpo le resultan incómodos. Para las personas para quienes ya no les es incómodo porque están en un cierto viaje de crecimiento espiritual, es hacer esas mismas acciones sin permitir que el ego te agarre, ¿sí? Hacer estas acciones y controlar que constantemente, que en ningún momento sientas que se te agranda el ego y que sentís, uy, mirá qué bueno que soy o qué importante o lo que hice. Compararte con alguien que no, decirle, ves, tenés que hacer esto, juzgar al otro que no lo está haciendo. Porque ahí no estás activando misericordia, sino que estás activando juicio. Ahora, vamos a ver, para cerrar el tema de el cambio. Queremos empezar este nuevo año y en Hoshana Rabbah, este próximo domingo, se cierra el libro. Lo que no lograste hacer o cambiar hasta ese día, hay que seguir participando y esperar un nuevo año. ¿Cómo hacemos para acercarnos verdaderamente al cambio? Primero tenemos que entender qué quiere decir Or Makif, luz circundante. La luz circundante es nuestro potencial. La luz interna, Or Pnimi, es lo que nosotros somos, ¿sí? Es lo que ya logramos incorporar, no como información, sino como conocimiento, como parte de nuestro cuerpo, de nuestro accionar, del deseo nuevo que empezás a tener cuando empezás a caminar un camino espiritual.
Esto se relaciona a 3 niveles del alma. El nivel básico con el que nace un individuo en este mundo se llama Nefesh. Ese nivel Nefesh es solo un nivel vital, ¿sí? Por eso Nefesh Hayá se utiliza para decir animales. La gente que uno a veces cuando ve a una persona muy primitiva le dice animal, bestia, ¿sí? Es así. Bueno, cuando la persona... los bebés nacen y tienen el nefesh, tienen ya un aspecto particular que nadie les enseñó, y que los tiene incorporado, y vos ves como jala para sí mismo todo, como todo quiere es todo. deseo de recibir para sí Y mismo. si no te hace el berrinche, como si fuese que alguien le enseñó que hay que llorar cuando no tiene lo que él quiere. Ese es el nefesh básico con el cual trae el alma de la persona. Y es el que mantiene al cuerpo vivo, es el que le consigue alimentos, el que hace que el corazón lata. Todos los signos vitales corresponden a ese nivel. A partir de los 12 años para las nenas o 13 años para los varones, somos más lentos los muchachos, si la persona empieza a buscar crecimiento espiritual, solo con tener el deseo de querer saber más, de querer encontrarle a la vida un significado mayor que simplemente el deseo egoísta de recibir para sí mismo, desciende sobre la persona un tipo de alma que se llama Ruach. Ese tipo de alma que se llama Ruach es lo que se conoce como espíritu. Es diferente al alma básico, sino es el espíritu. Y la espiritualidad es el desarrollo de este nivel de alma que se llama espíritu. Pero tenemos que entender, y esto es fundamental, la espiritualidad no es un fin. El nivel de alma que se llama Ruach, que es el espíritu, no es un nivel, no es lo que queremos lograr, porque el nivel de alma que se llama Ruach es en realidad una vasija, ¿sí? Cuando uno se desarrolla espiritualmente, genera una vasija, un recipiente, para que pueda descender en la persona el tercer nivel de alma que se llama Neshama, que es lo que es la iluminación espiritual. Es la capacidad de entender, ¿sí? Cuando digamos vamos a ir al máximo potencial, cuando una persona desarrolló su ruach, su nivel de espíritu al máximo y logró esa gran vasija espiritual, desciende sobre esa persona el nivel de alma que se conoce como Neshama. Ese nivel de alma es la iluminación espiritual, es el entender cómo funciona todo el sistema, cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo. Es como Neo en la película Matrix, en el momento en el que se despeja la visión de ver un mundo físico y poder ver realmente cómo funciona todo. Cuando la persona recibe eso y lo entiende todo, también entiende que eso es algo que no se puede enseñar, ¿sí? Por eso solo hay maestros espirituales, no hay maestros de iluminación. Lo máximo que puede hacer incluso aquel que está iluminado es enseñar espiritualidad para darle la posibilidad a sus alumnos a que a ellos también les descienda esto. Pero cuando realmente este conocimiento desciende, la persona entiende que no es explicable con palabras, no es algo que se puede enseñar o transmitir, porque no se lo podés dar a alguien que no tiene todavía la vasija para recibirlo. ¿Y la luz circundante es algo que abarca algunos de estos niveles? Or Makif es nuestro potencial. Todo ser humano, y sobre todo aquel que escucha Radio Dakota, es porque ya está en este deseo de desarrollar su Ruach, pero tiene que entender, y es importante entender, que desarrollar el Ruach no es su fin, ¿sí? Ruach es construir una gran vasija para recibir otra cosa que ni se puede explicar, ¿sí? Es para recibir verdadera iluminación. Esa verdadera iluminación, eso se llama Or Makif. Esa es la luz circundante, es nuestro potencial, lo que podemos llegar a ser. Todos los seres humanos podemos llegar a ser grandes maestros iluminados. Y como el tiempo, el espacio y el movimiento no existen, ese maestro, ese yo corregido
totalmente iluminado, me acompaña toda la vida, está siempre en mi luz circundante, pero solo puedo tener acceso a él a través de Da'at, a través de tomar ese conocimiento que ya es mío, en un potencial o en un futuro, y traerlo a mi luz interna, mi Or Pnimi. Ampliar entonces mi... Y en el momento que lo traigo a mi luz interna, también cambia lo que mi cuerpo va a querer, así es como se cambia el deseo, ¿sí? Es salir a hacer trabajo espiritual para que lleguen pedacitos, en un principio pedacitos, eventualmente toda la iluminación, y esa iluminación, en el momento que la puedo capturar, se convierte en mi luz interna, en quién soy, con lo cual el cómo actúo, si paro o no en la esquina para dejar pasar a alguien, es la manifestación de si recibí iluminación o no. Una persona que hace 10 clases de meditaciones por día, por semana, respira, hace yoga, estudia Kabbalah y todo esto, pero llega a la esquina y no deja pasar al peatón primero, lo que está mostrando es que es una persona que está constantemente informándose acerca de la espiritualidad, pero que no genera conexión con su ruaj, no está creando la vasija que le permita iluminarse, porque cuando le llegue esa iluminación, le va a dar asco llegar a una esquina y no dejar pasar al peatón, ¿sí? Cuando una persona, ¿cómo se cambia? Viendo tu negatividad, identificándola hasta que te dé asco, hasta que digas, soy un asco de persona si llego a la esquina y no dejo pasar a un peatón. Yo estoy en un auto cubierto, a lo mejor está lloviendo, y en la protección de mi auto creo que tengo la prioridad de pasar cuando hay una persona afuera que se está mojando y no lo dejo pasar. No me sirve de nada ni la Kabbalah, ni el arte de vivir, ni Ravi Shankar, ni Gandhi, ni nada de lo que estudio, ni la yoga, ni la respiración, ni nada, porque lo único que hice fue informarme. Acabo de volver de Estados Unidos, en donde en cada esquina funciona o no funciona el semáforo, haya o no semáforos, la gente frena en la esquina y deja pasar al peatón, que todavía no tocó la vereda, pero que está por. Y ni hablar si está ya tocando la calle y la persona va a frenar. Y la gente viaja a Estados Unidos y dice, ¿por qué nosotros no podemos tener un país así? Porque no nos comportamos de esa manera. El día que empecemos a comportarnos de esa manera, Estados Unidos no está hecho de... No es alguien que le impone a la gente, es un lugar más civilizado porque hay gente más civilizada. Pero estamos en camino. Creo que estos programas, que lo que estamos enseñando, también sucede que si hace que una persona cambie, ya vale la pena, ¿no? Decimos que estamos en camino y no es una utopía en este sentido. Estando presente en Radio Dakota, inclusive en contacto con la gente que estudia, notamos nosotros mismos que estamos rodeados de gente que hace el esfuerzo, que intenta, que practica, que lleva a cabo, que trae ejemplos, y mismo nosotros mismos en nuestras vidas estamos incorporando no información, sino llevando a la práctica esta sabiduría. Somos los primeros que queremos ser parte de esto que decimos y hacerlo en la práctica. La gente suele agradecerme por las clases que doy, ¿no? Cuando termino una clase, o gente que recién me conoce y me dice gracias. Y la verdad, y lo tiene que saber el público, no lo hago por la gente, lo hago por mí y por mi familia. Cuanto más gente, y trato después de rodearme de esta gente que tiene este conocimiento, porque quiero vivir en un lugar mejor. No es, o sea, es 100% egoísta la razón por la cual enseñamos Kabbalah. Queremos vivir en un lugar mejor y sabemos que la única forma es ofrecerle a la gente la capacidad de utilizar este lugar del intelecto que se llama Da'at, que es el instante en donde uno decide si las cosas son buenas o malas. Queremos más gente que empiece a ver solo lo bueno y que actúe de esa forma. Nosotros tenemos que empezar a despedirnos ya del programa del día de hoy, que ha sido nuevamente un placer estar aquí nuevamente, Javier, con vos y compartir la energía de esta semana. Bienvenidos. Y nos vemos la semana que viene, nos hablamos. Viene, vamos a estar contactándonos de vuelta, así que los esperamos y gracias nuevamente a todos los oyentes. Escríbanos, por favor, Diego. Buena semana y Hag Sameach. Sameach.